Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día maravilloso, es un día bendito, es día de culto, día de adoración, día separado para la santificación del pueblo de Dios. Nosotros hoy daremos inicio al mensaje basado en Santiago capítulo 5. Este libro nos trae enseñanzas muy profundas de lo que ha de suceder con las personas, con la humanidad en tiempos breves, futuros, ¿verdad? Y el Señor nos ha impresionado a traer este mensaje. Los hermanos aquí de la iglesia, algunos ya tienen conocimiento, ya hablamos algo sobre el tema. Pero es algo que Dios tuvo por bien pasar a más personas, por eso estamos transmitiendo. Pueden abrir sus Biblias en el capítulo 5 de Santiago. Y ahí donde nosotros vamos a estudiar hoy. Yo voy a leer primeramente el texto, después vamos meditando versículo a versículo a ver qué nos muestra el Señor. Santiago 5:1 dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, o sea, oxidados o arrumbrados. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado a muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hasta aquí. Vemos que él habla de algunas cosas direccionadas a los ricos, a los que tienen posesiones, y al final pero en el versículo 8 le insta al pueblo a tener paciencia. Y dice: y tened también vuestra paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En el versículo 8, también en el versículo 3, nosotros vemos que el contexto en que hablaba Santiago era para el contexto del tiempo del fin, el contexto para los días que estuvieran cerca de la venida de Cristo. Esto se nota muy claramente en el versículo 3, donde habla de los últimos días. Dice así, segunda parte: habéis acumulado tesoros para los días postreros, o los últimos días, depende de la traducción que tenés. Los últimos días, nosotros sabemos por la palabra que estamos viviendo los últimos días. También Jesús dijo en Mateo 24 que los últimos días serían tan notables que sería como la persona mirar al cielo y ver que va a llover. Entonces cualquiera sabe que cuando tiene nubes va a llover. Hoy cualquier persona en el mundo, quizá religioso o no, sabe que se nos está acabando el tiempo. Entonces este contexto es para nuestro tiempo. Y vamos a ver entonces, vamos a tratar de aplicar el texto de Santiago 5 a nuestros días, a ver si se encaja. Dice así, en el versículo 2 en adelante: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla.
La ropa simboliza la justicia de Dios. Y cuando dice que la ropa de los ricos, de los más que tienen plata, están comidas de polilla, no dice literalmente, sino que espiritualmente. O sea que su justicia está en falta. Esto vamos a ver en el versículo 3, donde dice, versículo 4, donde dice así: aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra. El jornal es el precio de trabajo de un día. Entonces, como vemos aquí, el jornal de los obreros, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Algunas traducciones dicen que por el engaño se ha disminuido el jornal. Pero no importa, el sentido es el mismo. Aquí dice que los empleadores o los jefes, o sea que los ricos que tienen sus empleados, no le pagan el justo. Vamos a leer aquí con más atención. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, en el cual por engaño no les ha pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces los trabajadores que cosecharon las tierras de estos ricos no recibieron el pago justo, según Dios mira, según Dios ve. Dios cree que no es justo. Entonces, nosotros no tenemos mucho que hacer. Después de que se empezó la pandemia, muchas empresas, las que no echaron sus funcionarios, se les cortaron el salario por la mitad. Y eso pasó a nivel global, no solo a nivel nacional o continental. Hay grandes artistas y grandes nombres influentes en el mundo hoy que tuvieron sus sueldos cortados a la mitad o disminuidos hasta el 60%. Aquí en nuestra ciudad, muchos casos de grandes empresas que cortaron sus salarios, los salarios de sus funcionarios por la mitad. Incluso mi papá, que trabaja de empleado, tuvo su salario cortado de una buena cantidad. Pero ¿qué pasa? El horario de trabajo y la carga de trabajo continúa el mismo. ¿Por qué se cortó entonces el salario? Nosotros vemos que a medida que avanzamos en los acontecimientos proféticos, las cosas que están escritas en este libro se van volviéndose realidad, ¿verdad? Y mientras esto se va volviendo realidad, nosotros como cristianos tenemos que tener sensibilidad para mirar estas cosas. Hoy vemos que gran parte de las personas que trabajan de empleado tuvieron sus salarios acortados. Pero la carga horaria de trabajo continúa la misma y el trabajo continúa el mismo. La justicia de los hombres se va alejando cada vez más y más de la justicia de Dios. De manera que Dios lo ve como injusto. Dios dice, pero el salario de los obreros clama a mí. Obviamente que no, un dinero o algo así no va a clamar a nadie, pero es una expresión que Dios usa desde el inicio del mundo. Por ejemplo, cuando Caín le mató a su hermano, Dios le dijo, el sangre de tu hermano llama a mí. Entonces, Dios quiere decir que la injusticia de los ricos se está llegando delante de Dios. Y hoy nosotros vemos pasando esto. Pero sigamos un poco más. ¿Qué Dios nos requiere de nosotros? ¿Qué Dios espera de nosotros? Abramos nuestras Biblias en Mateo o San Mateo 6, 19. ¿Qué Dios espera de nosotros los cristianos en relación a los tesoros terrenales, en las riquezas terrenales? Dice así, San Mateo 6 y 19 en adelante. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
La mayoría de las personas hoy piensan y dicen y tienen su filosofía diciendo, trabajemos para un futuro mejor, con el propósito de ganar plata, ganar dinero, construir grandes casas, tener grandes propiedades, para que cuando llegue su viejez tenga una vida tranquila. Hay dos cosas que suceden. El primero es que la persona trabaja tanto que pierde toda su salud y cuando tiene plata ya no tiene más salud. Y la plata no le devuelve su salud. Y la segunda cosa es que está juntando algo que no le va a servir para absolutamente nada en el día venidero. En el día que la calamidad y que el caos se instaurar en la tierra, muy pocos son los que serán guardados por estos medios financieros. La mayoría de las personas estarán tan desnudas cuanto el restante del mundo. Las personas que no son de veras multimillonarios no estarán guardados por sus posesiones. La Biblia llega a decir que en este día, en aquel día, en el día de la ira de Dios, ni fuerza, ni posesión, ni influencia alguna te podrá librar. Y la Biblia dice que el valiente huirá desnudo. Entonces, llegará el tiempo en que las posesiones de los ricos, vinculado a su injusticia, testificará contra ellos, como dice el texto de Santiago 5, que dice así. Santiago 5, versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no lo hace resistencia. Por tanto, no, creo que me equivoqué en el... Aquí está, versículo 3, perdón. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos o oxidados, y su moho, o su oxidación, su herrumbre, testificará contra vosotros. Bueno, ¿qué pasa esto? La persona fíase tanto en su dinero, en sus posesiones, tiene tanta confianza de que esto lo va a librar, de que esto lo va a dar una vida mejor en el tiempo de la calamidad, pero son estas cosas y sus insignificancias lo que le dejará inculpable, o sea que lo que le dejará inexcusable delante de Dios, mejor dicho. Porque él va a ver que su dinero ya no va a poder saciar su hambre o su sed. Porque han de suceder cosas como, por ejemplo, las aguas convertirse en sangre, y después las fuentes de las aguas se quedarán amargas y muchos hombres morirán de estas aguas. Entonces, las necesidades básicas del hombre, su dinero no podrá comprar. Entonces queda explícito delante de Dios y delante del cielo y delante de toda tierra que su riqueza para nada sirve. Y yendo más adelante, nosotros comprendemos que en la quinta trompeta, vamos a leer un poco sobre la quinta trompeta, donde la Biblia dice que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Pero ¿qué va a suceder de tan terrible en esta ocasión que los hombres buscarán la muerte? Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis 9. A ver si encuentro aquí. Aquí es. Últimos días. Apocalipsis 9, versículo 1 en adelante. A ver si encuentro, no estoy encontrando el texto. ¿Será
apagó el texto. Bueno, yo voy a buscar en la Biblia directo. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y fueles dada potestad como tienen potestad los escorpiones de la tierra, y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ninguna cosa verde y ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentase por 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. El texto obviamente es simbólico, y las cosas dichas aquí tienen un símbolo que la Biblia demuestra en otras partes. En la trompeta simboliza el aviso, entonces ese va a ser un aviso de Dios. La estrella que cae del cielo y que tiene la llave del pozo del abismo, el pozo del abismo es donde están aprisionados los ángeles que cayeron del cielo. Como la Biblia dice, creo que en Judas, si no me engaño, o en 2 Pedro. No estoy bien cierto, pero ustedes pueden averiguar después, que Dios los encerró con cadenas eternas en el abismo. ¿Ok? Entonces, el abismo es donde están aprisionados los demonios. También usted puede comprender este pasaje cuando Jesús se fue a expulsar demonios de un joven que se llamaba, los demonios se llamaban legión, pues eran muchos. Y al expulsar Cristo los demonios le rogaron que no os mandase para el abismo, sino que los permitiera irse a los chanchos o cerdos que estaban cerca. Y Cristo se los permitió. Entonces el abismo es donde están aprisionados los demonios. Los demonios que pasaron de los límites. Ahí también está la bestia del Apocalipsis. Bueno. Esta estrella que cae del cielo es Satanás mismo. Pues la Biblia dice que la estrella, dependiendo del contexto, representa ángeles, entidades celestiales. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis se nos muestra también la batalla que hay en el cielo antes de la caída de Satanás. No vamos a entrar profundamente en esto, pero la estrella aquí representa a Satanás cuando es expulso del cielo por segunda vez, cuando ya algunos de los cristianos alcanzaron la perfecta obediencia. Él ya no tiene más cómo acusarlos, entonces es expulso del cielo y viene con la permisión de Dios de poder actuar según su voluntad en la tierra. Y dice que abrió el pozo del abismo y subió del pozo como humo de un gran horno, ¿verdad? Y oscurecióse el sol, el aire, por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas. Langostas son aquellos parecidos grillos que comen las hierbas de la tierra. Cuando la Biblia trata de langostas, ya se hace la asociación, ¿verdad?, con la falta de alimentos, como sucedió en Egipto, por ejemplo, la plaga de las langostas, y en otras partes de la Biblia. Entonces las langostas representan una falta de alimentos, o escasez de cereales, puede así decir. Y también la caída de la economía, pues en la antigüedad, y aún como hoy también, la agricultura está directamente ligada a la economía. Entonces, quiere decir que estas langostas vendrán sobre la tierra para traer el caos, para traer hambre y para traer la pobreza. Mejor dicho, la pobreza. Y dice así:
Y fueles dada potestad como tiene la potestad de los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, etc., sino que a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Bueno, y dice así, versículo 5, y les fue dado que no que los matase, sino que los atormentase por 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión. Cuando la Biblia habla del tormento de escorpión, ¿qué representa el tormento del escorpión? Abramos nuestras Biblias en Reyes, Segunda Reyes, capítulo 12, que dice así, Primera Reyes, capítulo 12, y versículo 1, vamos a leer. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam era hijo de Salomón y el pueblo se fue delante de él. Les voy a contar la historia para no quedar tan largo. Se fue delante de él para convertirlo en rey. Y el pueblo le dijo, si le baja los impuestos, porque su papá Salomón le había castigado al pueblo con impuestos altísimos, y él pidió, si usted baja el impuesto, nosotros te serviremos y seremos tu pueblo. Le dijo el pueblo a Roboam, hijo de Salomón. Roboam, por su vez, se fue a tener consejo con los consejeros de Israel, y los consejeros dijeron a él, si hoy oyeres de este pueblo para hacer lo que te pide, pues te servirán y serás su rey. Pero también se fue Roboam a tomar consejo con sus amigos de juventud. Y sus amigos de juventud le dijeron, para que aumente aún más el sufrimiento del pueblo y la carga del pueblo. Lo que pasó es que Roboam oyó el consejo de sus amigos y les profirió esta palabra en el versículo 11. Dijo así, ahora pues mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces el castigo de escorpiones son los altos tributos y el sufrimiento de la carga del pueblo. Por eso que la Biblia dice que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán en Apocalipsis. Ustedes pueden hacer la asociación muy fácilmente. En tiempos de crisis, de sequía, lo que solemos escuchar son muchas personas suicidándose, pues no pudieron pagar sus cuentas o sus expectativas para que el año no fueron suplidas. Entonces, fácilmente, cuando le toca al bolsillo del ser humano, quiere morir. Entonces, el tormento que va a suceder en la quinta trompeta son altísimos impuestos. Y esto ya se está preparando, hermanos. El Papa Francisco ya habló en una de sus noticias de Vaticano que para que se pudiera planear un impuesto mundial, con A o B excusas para esto. Nosotros sabemos dónde va a terminar. Entonces, toda esta riqueza que hoy usted tiene y piensa que te va a salvar es un mero engaño. Si Dios no te salvara en este tiempo, difícilmente estarás cubierto por las bendiciones de Dios. Y fácilmente que irás o buscarás la muerte en este tiempo. En la quinta trompeta retrata un tiempo donde las personas pagarán tan altos impuestos que, imagínense ustedes, usted trabaja el mes, ya no gana mucho y después viene el cobrador de impuestos y dice, oye, dame tu plata pues tu impuesto es tanto y tanto y tanto. Y ahí usted mira que todo tu trabajo del mes se va por el impuesto. Y ahí tu hijo dice, padre, tengo hambre y no puedes darle que comer, pues no tienes. Uno de los detalles importantes de tener en cuenta es que estamos aproximando de este tiempo. Como ya hemos dicho, estamos en el tercer sello y en el final del tercer sello la comida llegará a ser muy cara. Y estamos yendo a este
a este camino. Pues los sueldos están bajando, siendo cortados. También tenemos algunas plagas de langostas incluso, ¿verdad?, asociados a esto, que están por Argentina y otros países más. Y esta plaga, por más chica que sea, influencia así en las agriculturas, ¿verdad? De manera que el precio, por haber menos cereales, el precio sube. Y nosotros, obviamente, tendremos que pagar más caro. Estamos yendo a este camino. Entonces, Santiago hablaba de este tiempo. Del tiempo en que los obreros, los trabajadores, tenían sus salarios acortados por sus patrones. Y Dios los está mirando. Ok. La Biblia también dice que llegará un tiempo en que habrá esclavos en la tierra. Eso está en Apocalipsis. A ver si encuentro aquí. Apocalipsis 13 y 15. Perdón, 13, versículo 15. Y dice así. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar todo aquel que no la adorase, y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviere la marca de la bestia. Entonces, habrá esclavos en el tiempo de la bestia. Y ya estamos yendo a este camino. A medida que el tiempo va pasando, las cosas se van empeorando. Va a llegar tiempo de que las personas más humildes financieramente, diciendo, tendrán que vender su vida, o sea que a cambio de alimento, o trabajar únicamente a cambio de alimento. O quizás poner sus vidas en manos de otra persona para que pueda tener su sustento. Esto va a pasar, hermanos. Pero Dios nos envía su mensaje para que estemos nosotros adelante de ser bienvenidos, para que nosotros podamos prepararnos en este sentido. Pero Santiago habla de este tema como alguna cosa que sucedería antes de la venida de Cristo. Y él nos da un consejo, muy breve, este consejo que él nos da. En el versículo 7, dice así. Delante de tantas cosas que nosotros estamos viendo sucediendo ya en nuestro tiempo, ¿cómo tenemos que actuar? Y esto es lo que es importante. ¿Cómo tenemos que actuar como cristianos en medio de tantas cosas que están sucediendo? El versículo 7 de Santiago 5 dice así. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana y tardía también refiere al derramar del Espíritu Santo, según la Biblia, que en el final de tiempo será derramado la lluvia tardía, ¿verdad?, que simboliza el Espíritu Santo. Y ahí la Biblia dice que sus siervos tendrán sueños, visiones, etc. Pero todo, obviamente, vinculados a la palabra de Dios, para que pueda guiar su pueblo. Nosotros tenemos que tener paciencia en estos tiempos. Pues lo que la Biblia más insta con nosotros es acerca de la paciencia. En el versículo 8 también dice, también vosotros firmad vuestros corazones porque la venida... También vosotros en paciencia afirmad vuestros corazones para la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, la paciencia es algo muy importante para nuestros días hoy. ¿Paciencia con qué? Nosotros vemos que las cosas se están poniendo más difíciles y nosotros tendemos a desesperarnos, a creer que todo se nos va mal y ¿qué haremos mañana? Bueno, ¿qué haremos mañana? Dios lo sabe.
Lo que nosotros tenemos que tener es paciencia y esperar en Dios. Y esto también Jesús mismo dijo en Lucas 21. Abramos en nuestras Biblias en Lucas 21, donde dice así. Lucas 21, versículo 7. Cristo va a hablar del tiempo del fin. Dice así. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuánto será esto? ¿Y qué señal habrá de estas cosas que están para suceder? Él entonces dijo, mirad y no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo se acerca, no vayáis en pos de ellos. Versículo 12, dice así, pero antes de todas esas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas, en las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Y proponed en vuestros corazones no pensar cómo o qué habéis de hablar, de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces la paciencia que Dios espera de nosotros es estar tranquilo, en paz. Mediante tantas cosas, nosotros ya hablamos sobre la cuestión de la traición, por ejemplo aquí donde dice que seréis entregados por vuestros padres, hijos, etc. Hay algunos países que tienen como ley de emergencia y ley de calamidad pública después de la pandemia, como por ejemplo, si uno tiene contacto con un infectado y no lo denuncia, pues es multado. Entonces la persona, por ley, ya es obligada a denunciar su hermano o su compatriota. Obviamente esta ley es de emergencia, pero crean ustedes, breve, todos estos países de Latinoamérica estarán en emergencia. Entonces seremos obligados a entregar nuestros entes queridos a quizás una cuarentena o al cárcel. Esto está en el ámbito social únicamente, pero para migrar para el ámbito religioso no está muy lejos. Entonces, Dios espera que nosotros tengamos paciencia. Y con esta paciencia vamos a ganar nuestras almas. Romanos 15, versículo 4 dice así. Porque las cosas que se escribieron antes, Romanos 15, versículo 4. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces, ¿cómo es tener esta paciencia? Estudiando la palabra, como dice la Biblia. Porque Dios dejó la Biblia para que la estudiemos. Y al estudiarnos la palabra, tengamos esperanza. Entonces vemos todo lo que está sucediendo. Nosotros estudiamos la Biblia y vemos que, bueno, Dios ya dijo que esto iba a suceder, pero Él dijo también que ni un cabello de nuestra cabeza se caería. Y cuando leemos esto, tenemos esperanza. Hay una necesidad, hermanos, muy grande de estudiar la palabra, de buscar el alimento diario en la palabra de Dios. Porque de otra manera se perderán todos. El que no estudia la palabra hoy, pues se perderá. Pues vendrá el desespero, vendrá la aflicción y uno queda quizás sin esperanzas y no puede avanzar en la fe. Entonces Dios espera que nosotros, delante de tan grandes cosas que están para suceder, tengamos paciencia y estudiemos la palabra. Eso no soy yo que estoy diciendo, como ustedes pueden ver. La paciencia es algo grande, es algo tan importante, pues Cristo Jesús
también, bien como los apóstoles, los profetas, hablaron mucho y mucho de la paciencia. Si usted tiene un teléfono y tiene una Biblia electrónica, puede poner ahí en la búsqueda paciencia y vas a ver millares o centenas de versículos y textos que tratan de la paciencia. Pero ¿en qué consiste la paciencia? Esa paciencia que Dios espera de nosotros. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 3:10. Ahí dice así, Apocalipsis 3:10. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también os guardaré del día de la prueba que yo enviaré al mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Entonces, el que guarda la palabra de paciencia de Dios. ¿Por qué la palabra de paciencia? Porque cuando uno ve, como ya hemos dicho, estudia la palabra, sabe exactamente dónde está pisando y dónde tiene que hacer el próximo paso. Dónde tiene que pisar por segunda vez. Y así consecuentemente. Obviamente esto solo sucede cuando uno lee la Biblia y obedece. Para mí no importa, o sea que no es importante saber, sino que hacer. La Biblia dice que el que será justificado no es el que sabe, sino el que hace. Entonces, a medida que nosotros vamos estudiando la palabra, aprendiendo cómo las cosas van a suceder y aplicando a nuestros días, ¿verdad? Y podemos aplicar muchas otras cosas también. Por ejemplo, Isaías 24, donde dice que las fiestas y los bailes cesarían por cuenta de la maldad, pues, que estamos viendo. Entonces, pero obviamente llegará el tiempo en que las personas tendrán muchas más cosas que preocuparse de que habrán de comer o beber en el fin de semana. Habrá este tiempo. Y este tiempo se aproxima como nosotros vemos. Entonces, el mensaje de Dios para nosotros hoy. 2 Pedro 3:11 dice así. 2 Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, esperamos. Entonces, la pregunta de Pedro es muy pertinente, muy oportuna. Usted sabe para dónde se está yendo el mundo. Usted sabe que todo esto aquí va a perecer. Usted vio hoy que Santiago nos dio una muestra de que los ricos o sea que han de hacer con los pobres. Obviamente, no es el cumplimiento total o literal, sino que parcial. Esto se va a cumplir literalmente más en el futuro, donde se empezará incluso a tener esclavos y sus dueños los matarán, y sin hacer resistencia. Entonces, para este lugar estamos caminando. Si sabemos que todo esto va a suceder, ¿qué personas tenemos que ser? Con santa y piadosa manera de vivir. Amando primeramente a Dios y en segundo al prójimo, ¿verdad? Entonces, es una pregunta que yo os podía hacer a ustedes y a los hermanos aquí, pero Pedro ya lo hizo a los hermanos de la antigüedad. La idea es esta. Si ustedes saben todo lo que va a suceder y no hacen nada para cambiar su carácter, para tener una vida santa, para tratar de trabajar para Cristo, de llevar almas a Cristo por medio de tu vida y quizá de tu predicación, pues no tendrás excusas delante de Dios. ¿Qué vas a decir cuando llegues delante de Dios, el Todopoderoso, y Él te va a decir, bueno, usted ya sabía, usted leyó en la palabra o oíste, usted sabía de lo que estaba para suceder y no te preparaste? Estarás sin excusas delante de Dios.
Entonces, mis hermanos, hoy la palabra de Dios creo que está siendo casi que redundante. Prepárense todos los días. Eso es lo que Dios dice para nosotros. Y una prueba más Dios nos da de que lo que está sucediendo es un tema profético y no es algo que va a pasar hoy o mañana, sino que se inicia el final de todas las cosas. Este mundo ya no va más muy lejos. Esta generación es la última, como dijo Jesús. Las cosas en que veáis estas cosas, pues de esta generación no pasarán. Estamos viendo las cosas. Estamos viendo suceder. Y no podemos ser quizás caprichosos y no querer dar oídos a lo que tiene Dios para decirnos. Tenemos que buscar. Yo no sé cuándo vale para ti tu salvación, pero para mí tiene mucho valor. Y yo espero que podamos encontrarnos todos juntos. Espero también que Dios tenga misericordia de mí, que yo pueda llegar. Pero espero también que tú que me oyes hoy y que me ves por el video puedas llegar. Sabiendo que las cosas han de quedar más difíciles, pues prepárate. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 14, versículo 12. Ahí dice lo siguiente. Aquí está la perseverancia y la paciencia de los santos. Aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Dios considera santo a aquellos que, por haber escuchado la palabra de paciencia de Dios, aquellos que tienen paciencia y que están confiados en Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, no son los mandamientos de Jesús, sino que de Dios, y tienen la fe de Jesús. Pues que Jesús nos dio un mandamiento nuevo. Cuando Él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, nos dio el mandamiento completo. Porque la Biblia se nos dice, el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso. También la Biblia nos dice que el que ama a su prójimo no va a matar, robar, etcétera, etcétera. Y si algún otro mandamiento existe, pues en esto se cumple. Ama a su prójimo. Cristo es el mismo que testifica de la ley de Dios, pues Él mismo fue lo que las envió al profeta. Cristo mismo es lo que traía los enseñamientos al profeta Moisés y a los demás. Entonces Él no se puede contradecir. Y de esta manera, para sostener lo que estoy hablando aquí, pueden abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 5, versículo 17. San Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice así: no penséis que he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley, sino que a cumplir la ley. Y pasará el cielo y la tierra, y ningún jota y ninguna tilde se sacará de la ley. La ley que Cristo habla es la ley moral, los 10 mandamientos. Y la ley social, la ley que nos enseña cómo vivir, cómo agradar a Dios. Las leyes ceremoniales, que eran las leyes de culto, los sacrificios de animales, días y años sabáticos, días de descansos, feriados y estas cosas que eran una sombra de lo que habría de venir, como dice la Biblia. Estas cosas sí, cuando Cristo murió, el velo del templo se partió y la gloria de Dios se fue de ahí, simbolizando que todo el servicio de culto judío ya no era más necesario, pues el verdadero Cordero ya había venido. Pero los 10 mandamientos son para cumplirse hasta que el cielo y la tierra pasen. Entonces, Dios espera que su pueblo cumpla sus 10 mandamientos. Y principalmente, que ha sido pisado últimamente, son los primeros 4 mandamientos. No tendrás otro Dios delante de mí. Se predica hoy que Dios es una Trinidad, cuando Él mismo dice que no hay otro, sino que hay un solo Dios, el Padre. Jesús Cristo es nuestro Salvador, es Hijo del Dios Altísimo y que sostiene el planeta y el universo por la diestra de su mano, pero Él
se hizo Dios, como dice la Biblia, siendo hallado en forma de Dios, antes de venir en la tierra, Él fue hallado en forma de Dios, pues era hijo de Dios, entonces tenía que tener forma de ¿qué? De Dios. Siendo hallado en forma de Dios, no tuvo por la usurpación o por engaño ser igual a Dios. Cristo podía ser igual a su Padre, pues físicamente y mentalmente era igual, pero no se presumió Dios, pues Dios es solo el Padre. El segundo mandamiento que dice, no harás imagen para prostrar delante de ella. Bueno, hay muchas y muchas personas que desinteresadamente no dan oído para esto. El tercer mandamiento, no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Hoy lo que se predica, lo que se enseña es decir mi Dios a cualquier momento y a cualquier hora. Esto es descumplir el tercer mandamiento. Y tenemos el cuarto mandamiento, lo que dice, acuérdate del día de reposo, del día de sábado. Porque en 6 días hizo Dios el cielo y la tierra, y en el sábado descansó. Dios santificó este día en la creación. Esto usted puede ver en Génesis 2. No es algo para los judíos, pues ni judío había en aquel entonces, sino que es para toda la humanidad. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Hebreos, capítulo 4, versículo 4, dice así, alguna cosa fue dicha así del séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día. Y versículo 9, por lo tanto, procuremos con diligencia entrar en el día de reposo de Dios, para que podamos descansar de nuestras obras, como Él descansó de las suyas. Y todo aquel que no entra en el día de reposo es desobediente. Está en el versículo 12. Entonces, en el Nuevo Testamento también hay un mandamiento para que se respete, se santifique este día. Esta es la verdad bíblica. Quizás muchos hoy discordan y pueden y tienen derecho de pensar lo que quieren, pero Jesús Cristo dijo que no pasaría esta ley. Y si Jesús Cristo dijo que no pasaría, o Cristo mintió, o la mayoría de las religiones están ya tomadas por Satanás y están mintiendo. Entonces, la idea es esta: prepárense porque se viene el tiempo difícil. ¿Cómo prepararse? Con el estudio de la palabra, con la búsqueda a Dios en oración y también con el trabajo para el reino. Trabaje para que las personas puedan llegar a Jesús. Pero usted me va a decir, pero yo no sé nada, no soy nadie. Cristo es todo en tu vida. Pídale y Él te lo hará lo mejor. Que Dios te bendiga y que te dé un buen día de sábado. Cualquier duda, si quieres ayuda o una visita, puedes contactarse conmigo, el número está en la página. También lo diré aquí, es más 595-984-982-526. Este es mi número, usted puede entrar en contacto conmigo. Que Dios le bendiga.